Después de la presentación del presidente Calderón, nos preguntamos por qué Cuba es el primer panel de esta conferencia sobre América Latina. Esta conferencia es también sobre relaciones entre Estados Unidos y América Latina, y esto es parte de la respuesta teniendo en cuenta la imagen de la economía latinoamericana y la economía mundial. Hay una Cuba desde su historia y su posición diplomática histórica en el mundo se ha colocado como una historia mucho más grande para América Latina y para el futuro de las relaciones de Estados Unidos y América Latina. Y al pensar en el año entrante, en abril, cuando habrá la Conferencia de las Américas, hay ciertas maniobras que tienen que ver con el papel que juega Cuba en el hemisferio y la idea de que Cuba debe pasar a ser parte de la gran familia interamericana, pero hay mucha tensión en esta situación, teniendo en cuenta, como nos mostró el presidente Calderón, el estado en cuanto al Estado de Derecho en Cuba y otras cosas. Entonces, esta tarde quisiera presentar a los panelistas en el orden en que en que voy a hacer las preguntas, no necesariamente el orden en que están sentados. Voy a empezar con Juan Triana. Juan es profesor del Centro de Estudios de la Economía Cubana en la Universidad de La Habana, donde dicta cátedra sobre la economía cubana y también ha sido consultor de empresas en Surcorea, Inglaterra e incluso otras empresas. Hay recientemente que están interesadas en hacer negocios en Cuba y él es un economista que ha ganado premios en Cuba y estamos muy contentos de que haya venido a estar con nosotros. Luego pasaré a Augusto de la Torre, economista jefe para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial. Ha sido asesor senior muchos años allí y fue también director del Banco Central del Ecuador. Luego pasaré a Richard Feinberg, profesor de la Universidad de California en San Diego. También ha sido presidente del diálogo y entonces está en territorio familiar y durante la administración Clinton fue director senior para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad. Luego tenemos a Carlos Aladrigas, presidente y gerente general de Regis HR Group. Él, antes de fundar la empresa, había sido director de varias instituciones, el grupo VICAM y otros. Él es jefe del Grupo de Estudios sobre Cuba, un grupo de empresarios que han empezado a pensar muy seriamente en cómo mejorar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y finalmente del programa de las Américas del Centro Carter y profesora de la Universidad del Estado de Georgia. También había sido investigadora senior allí por muchos años y es directora de un grupo de amigos de la Carta Interamericana Democrática que tiene mucho que ver con la conversación que vamos a tener hoy. Quisiera, ante todo, hablar con Juan, primero que todo. Quisiera concentrarme en el estado de la economía cubana, y ustedes bien saben, hace varios años, bajo el presidente Raúl Castro, el gobierno cubano adoptó un conjunto de reformas, de lineamientos que han catalizado nueva actividad económica en la isla y ha creado mucha expectativa con respecto al modelo económico de Cuba puede estar cambiando, puede darnos una idea de cómo van las cosas, cómo están estas reformas económicas y cómo ve ustedes, cuáles ve usted como los principales retos a mediano y corto plazo. Tal vez es mejor hablar en español. Mi inglés es muy malo y no puedo sintetizar mis ideas en inglés. Entonces, si no les importa, empezaré a hablar en español. ¿Está bien?
Las reformas, las transformaciones que se lanzan con los lineamientos apenas tienen, yo diría, 2 años y medio. Se aprobaron en el año 2011, a mediados del año 2011. Es interesante porque acabamos de asistir a una conferencia donde una de las ideas básicas es que mientras más mercados hay, más crecimiento hay y mejor están los países. La historia no es tan fiel a esa idea. En el caso de Cuba es interesante. Las propuestas del presidente Raúl desde los inicios abrieron la economía como nunca antes a mayores relaciones de mercado. Los hechos lo demuestran incluso. Hoy tenemos, por ejemplo, 500.000 de propietarios privados en Cuba que no existían hace apenas 2 años y medio. Hoy tenemos un mercado inmobiliario que no lo teníamos en Cuba hace 2 años y medio. Hoy tenemos una nueva ley de inversiones más abierta que la que teníamos hace 1 año y algo. Sin embargo, si uno revisa los números de crecimiento de la economía cubana, no son buenos. Están por debajo del 2%. Lo cual quiere decir que no solo nos hace falta más mercado, sino nos hacen falta otras instituciones para poder crecer. Y yo creo que esa es la idea básica que yo podría traer hoy aquí. Las transformaciones han ido caminando, se han hecho muchas transformaciones, se han tomado muchas medidas, pero aún no son suficientes. Faltan un grupo de instituciones importantes para poder alcanzar el desarrollo. Yo creo que la idea básica, en lo que más se ha avanzado, es en una visión de país, una visión que sintéticamente dice que queremos una sociedad socialista sostenible y próspera. Sin embargo, nos faltan aún instituciones para hacerlo. Especialmente yo creo que nos faltan instituciones para el desarrollo. Hay que mejorar las que tenemos, hay que crear otras que no se han creado. Y especialmente hay que trabajar mucho en función de incrementar la competencia en el país entre todos los sectores de la economía. Hoy como nunca antes Cuba puede exhibir diferentes sectores en la economía, un sector estatal que está transformándose, un sector privado que está creciendo, un sector cooperativo que está creciendo. Sin embargo, faltan instituciones todavía, a mi juicio, para que la economía pueda avanzar de forma más dinámica. El otro asunto en el que me parece que las transformaciones han ido en progreso ha sido el de crear un marco legal adecuado para generar más confianza y estabilidad en el futuro. Falta un camino para hacer, sin lugar a dudas, estamos aprendiendo en ese camino, pero yo creo que ahí se ha ido avanzando también en eso. A mi juicio, el principal reto que hoy tendría en el corto plazo nuestra economía, si lo voy a decir en una respuesta muy corta, es lograr armar y lanzar un programa o una estrategia de desarrollo suficientemente coherente y a la vez suficientemente pragmática para poder enlazar todos estos sectores nuevos de la economía. Esa sería la respuesta corta. La respuesta larga es una respuesta de un semestre académico. Hay un listado de cosas que es bastante conocida. Uno va a los números de crecimiento económico. Bueno, ¿a Cuba qué le hace falta? A Cuba le hace falta formación bruta de capital e inversión extranjera, sin lugar a dudas. ¿Qué más le hace falta? Mejorar la infraestructura, sin lugar a dudas. ¿Qué más le hace falta? Tener una economía más abierta en términos de comercio exterior y más diversificada, sin lugar a dudas. Y ahí tendríamos entonces que hacer un gran curso de cada uno de estos temas, ¿no? Para poder hablar. Retos importantes, a mi juicio, hoy, de muy corto plazo. La distorsión monetaria que tiene la economía cubana, que hay que resolverla, sin lugar a dudas. Eso tenemos una tasa, un diferencial monetario de 2.400% en la tasa. Muy difícil de manejar. Creo que no hay ningún país en la historia del mundo que lo haya podido manejar durante tanto tiempo. Los cubanos hemos impuesto un récord, llevamos 20 años con ese diferencial monetario. Nadie lo ha hecho, 2.400%. Ese, a mi juicio, es, desde el punto de vista macroeconómico, el más importante de todas las distorsiones que tiene Cuba, de muy corto plazo, a mi juicio. Y diríamos que una de un poquitico de más largo plazo sería lograr diseños de política que fomenten el ahorro interno y que permitan aprovechar mejor el ahorro externo que está llegando a Cuba. A eso solo añadiría la necesidad de crear empleos adecuados para una fuerza de trabajo muy altamente calificada que tiene el país. Hoy hay sectores que son un ejemplo. El sector de la biotecnología es un ejemplo de creación de empleo adecuado en un sector adecuado que hoy se ha convertido en uno de los sectores dinamizadores de la economía de Cuba.
habría que hacerlo en otros sectores sin lugar a dudas. Muy rápido. Perfecto. Gracias. Bueno, you said something important about the currency situation and how that is a real drag on the Cuban economy. Let me Ahora quisiera hablarle a Gusto de una pregunta específica. Usted ha escrito que la unificación monetaria es una de las piezas más importantes de la reforma en el comercio y que también va a tener un impacto enorme y que habrá perdedores y ganadores, no importa los que se escoja. ¿Podría decirnos algo más acerca de esto? ¿Cómo el gobierno cubano, teniendo en cuenta la experiencia que usted ha tenido en la región, cómo podría mitigar algunos de los riesgos dependiendo del sistema de reforma monetaria que escojan? ¿Cuáles son los positivos y los negativos? Muy bien, muchas gracias. Como dijo Juan, el aspecto de tener la distorsión monetaria y el problema que se genera con esto es el gran elefante en la sala. Entonces, queremos asegurarnos de sacar al elefante con mucho cuidado, especialmente cuando estamos en una casa hecha de vidrio, para no romper esos cristales. Entonces, este es un problema enorme en Cuba, es un problema que tiene complicaciones enormes a nivel técnico. Y es un tema que tiene enormes repercusiones también a nivel político. Entonces, hemos hablado con nuestros amigos del Brookings acerca de este tema y hay varios temas que podemos abordar. En primer lugar, recordar que en Cuba el sistema de doble cambio o doble sistema cambiario y donde este sistema de doble cambio es un sistema de subsidios y transferencias. Si no entendemos esto, entonces no entendemos la realidad cubana y hay que entender que básicamente en el meollo tenemos que cambiar un sistema de subsidios y transferencias. ¿Quién recibe el subsidio? ¿Quién tiene la oportunidad de comprar $1 y obtener el peso? ¿Y quién tiene el impuesto? ¿Quién se ve obligado a vender el dólar a 1 en lugar de 24 a 1? O sea que hay transferencias de recursos que van de un sector de la economía a otro sector de la economía. El gobierno está en la mitad y el gobierno utiliza este régimen cambiario como si fuera un sistema de subsidios, de subvenciones y de recaudación de impuestos. O sea, cualquier posibilidad de salirse de este sistema monetario en Cuba requiere una reforma fiscal ante todo. Esto es lo primero. En segundo lugar está el hecho de que Cuba tiene el mayor spread en la historia entre los tipos de cambio de 4.300%. Yo no conozco ningún otro país que haya empezado el proceso de unificación con un spread tan supremamente grande. Para la ventaja de Cuba, no tiene mucha inflación. Entonces, el trauma de unificar el sistema de cambio entonces va a ver, va a tener el beneficio de esto, pero para sacar el elefante de la sala de vidrio tenemos que pensar en algo que por definición tiene que ser gradual. Si lo tratamos de hacer de una vez, de un solo tajo, entonces la pérdida de transferencias y las ganancias tan enormes, por otro lado, que el sistema política y económicamente no lo podría absorber. Necesitamos algo que nos permita distribuir este dolor a través del tiempo. Pero cuando uno distribuye el dolor a través del tiempo, puede crear incentivos, incongruencias en el sentido del tiempo. Necesitamos hacerlo progresivamente, paulatinamente. Tenemos que tener en cuenta de también los problemas y trampas de hacerlo gradualmente. También hay que distribuir ese dolor a través del tiempo, pero también queremos que que estén ocurriendo ganancias al mismo tiempo también, porque lo importante es tener mejor desempeño económico al hacer la unificación monetaria. Sin embargo, esto no va a ocurrir inmediatamente. Entonces, es necesario tener mejor asignación de recursos, tener más respuesta económica, que todo esto se dará gradualmente. O sea, va a haber mucho dolor y ganancias que vienen a través del tiempo. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar las cargas?
lo ideal sería distribuir el dolor exactamente a medida que las ganancias empiezan a surgir, para que la una encaje con la otra, el gobierno pueda redistribuir para hacer que el golpe sea menos duro. Esto es casi imposible, pero hay que pensarlo de todas maneras. Hay varias maneras en que uno podría considerarlo, pero en un extremo sería la vista ortodoxa, que sería suicida, que sería el primer día. Entonces, cambiemos el tipo de cambio 24-1, pero yo creo que el choque al sistema sería tan duro que el experimento no sería sustentable. En el otro lado, al otro extremo, tenemos la idea de que hay que hacer esto muy lentamente. Hagámoslo sector por sector, de manera que el dolor sea por cuentagotas. Eso ayuda desde el punto de vista de distribuir el dolor, pero no ayuda mucho en hacer que la actividad económica responda rápidamente a las nuevas actividades económicas. Entonces, mi idea, y esto es lo que hemos mencionado en el paper que escribimos para el Brookings con mi colega, hay que tener algo que es rápido y algo que es gradual al mismo tiempo. En la economía existe el principio de la optimización marginal, que es lógica. Entonces queremos que sea algo que rápidamente mande señales a los productores y los consumidores para que puedan estar actuando con base en los nuevos precios rápidamente en los márgenes, para que se vayan materializando las ganancias. Por otra parte, queremos ir aplacando el dolor, aminorando el dolor. Entonces, para nuestros amigos de Cuba, unas ideas consisten en regresar a la idea precisamente de que el sistema cambiario en Cuba es un sistema de subsidios e impuestos. ¿Por qué no diseñamos un sistema entonces que en el momento en que se unifique la tasa cambiaria se cree de manera explícita tanto subsidios como impuestos que les dé exactamente lo mismo que tenían antes? O sea, subsidios e impuestos de lump sum. La gente está igual que antes, en otras palabras, porque están recibiendo el subsidio que recibían antes, pero de manera explícitamente, y estaban pagando el impuesto explícitamente. Todo está transparente y entonces sabe qué empresas van a recibir más y otras menos subsidios, quiénes van a pagar más o menos impuestos. O sea que más o menos todo el mundo queda allí de la misma manera que estaban antes, y esto es desde el día 1. Los tipos de cambio están dando están enviando las señales apropiadas. Los consumidores, los productores empiezan a funcionar desde el punto de vista real y realista. Mi idea es que para poder lograr hacerlo bien, para tener un equilibrio entre el dolor y la ganancia, tenemos que hacerlo gradualmente. Vamos a ir desmantelando los impuestos y subsidios mientras lentamente se cambia la tasa de cambio, pero esto no es lo que se está haciendo. Vale la pena considerar lo que el gobierno cubano está haciendo es lo que cree que va a ser algo muy difícil de implementar, o sea, modificar las tasas de cambio gradualmente, sector por sector. El sector azucarero, por ejemplo, tiene un ajuste gradual, tal vez más rápidamente que el otro sector. Esto lo que crea para mí es mucho ruido, crea aún más tasas de cambio y será aún más difícil para la economía ajustarse y entender lo que está ocurriendo. Entonces, el enfoque gradual, sector por sector, que es lo que creo yo está en la mente de los que forjan políticas en Cuba, va, en mi opinión, a causar un dolor muy prolongado y muy poca ganancia. ¿Y qué función ves para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, puesto que Cuba no es miembro? Tengo dos ideas al respecto. Por una parte, es que el proceso, debido a que hay tantos efectos de choque en la redistribución, sería mucho más fácil si hubiera financiación internacional disponible. O sea, desde el punto de vista del bienestar cubano, sería muy bueno si el proceso recibiera apoyo financiero del resto del mundo. Desafortunadamente, la política en este momento no es conducente para que esto ocurra. Pero una idea que siempre he tenido, y se lo he mencionado a mi buen amigo Enrique García, es que yo creo que tal vez Cuba se debería ser miembro de CAF mañana mismo.
y no veo ningún obstáculo político a esto, no veo tampoco que haya obstáculo técnico. Me parece que todos ganarían, sería una cosa importante y este sería un apoyo. No sé si es que no estoy entendiendo las cosas y algo me falta, pero quiero ponerlos a ustedes aquí en el estrado directamente y decir, bueno, tal vez así debe ser. Let me turn. Y ahora pasemos a Richard. Vamos a concentrarnos un poco en algunos de los cambios microeconómicos que están ocurriendo en la isla. Usted ha hecho investigación interesante sobre el papel que desempeña el sector cuentapropista y el surgimiento del sector no estatal que trabaja por cuenta propia, que está abriendo restaurantes y pequeños hoteles desde sus hogares, construcción, transporte, etcétera. El gobierno ha abierto el sector en parte justamente para hacer que la gente se salga de la nómina pública y pase a otras áreas de la economía. Entonces, teniendo presente el ritmo al cual esto está sucediendo, ¿cree usted que podrán atender estas metas y seguir sacando a la gente de la nómina pública y pasarla al sector privado? Bueno, gracias, Ted. En primer lugar, quiero expresarle mi agradecimiento al profesor Juan Trianiecki, que ha sido mi mentor en cuanto al estudio de la economía cubana, y muchísimas gracias por todo lo que me ha enseñado, aunque los errores son míos. Y en cuanto al crecimiento de los negocios de pequeña escala en Cuba, creo que es importante reconocer, como mencionó Juan, que ha sucedido mucho, que la Cuba de hoy, la economía cubana de hoy, no es para nada la economía cubana de hace 5 o 10 años. Hay 500,000, o sea, 10% de la fuerza laboral que se ha registrado en el sector de pequeña escala, y además, en base a una serie de cálculos, hay unos 200,000 más que están trabajando a tiempo completo en el sector informal, además de unos 500,000 que están en el campo, en las zonas rurales, que están en el sector privado. A esto se le agrega toda la gente del gobierno que sí sigue en el gobierno y recibe un pago, pero durante el fin de semana y las noches también trabaja en el sector privado. O sea, todo esto suma como hasta 2 millones de cubanos, un 40% de la fuerza laboral que tiene por lo menos un pie en el sector privado. Esa entonces ya es una economía en transformación. Ahora bien, se está transformando con suficiente rapidez como para ofrecer buenos empleos a todos los que han estado incorporados en el sector público durante muchos años, y la respuesta es que no. Directamente, la respuesta es no. ¿Qué tendría que suceder para que se absorbiera más rápidamente a la gente hacia empleos decentes? Bueno, en primer lugar, tal y como está la cosa ahora, hay unas 200 categorías de empleo solamente que están abiertas a las personas que quieren entrar legalmente al sector privado. Y esto excluye a casi todos los que tienen una educación universitaria. O sea, si usted es ingeniero, médico, abogado o arquitecto, en Cuba hoy en día usted no puede abrir su propio negocio, su propia oficina privada. Esto podría cambiar de un día para otro, y esto ampliaría el número de personas que podrían entrar al sector privado. También podría hacerse que el entorno inmediato del sector privado fuera más propicio. Por ejemplo, hay pocos mercados mayoristas hoy, así que si uno trata de vender un producto o abrir una tienda, uno tiene que ir a los lugares al detal. Eso es mucho más costoso. Si uno quiere alquilar espacio para abrir una oficina o un negocio privado, pues es difícil encontrar espacio comercial. O sea que hay ciertas reformas que se podrían hacer que serían específicas para el sector privado de pequeña escala. Los cubanos también podrían permitir que la comunidad internacional que está interesada, por ejemplo, los europeos han expresado interés, si la CAF está interesada también, interesados en proveer asistencia técnica, capacitación, asistencia gerencial y hasta créditos de pequeña escala a este sector. El gobierno de Cuba, junto con los organismos internacionales, podría permitir que estas empresas emergentes comerciaran, importaran a nivel internacional por su propia cuenta, cosa que no pueden hacer hoy en día. Tienen que pasar por grandes organizaciones estatales. Idealmente, las instituciones financieras internacionales podrían participar también, y esto ofrecería una mayor liquidez. En el área del turismo, en donde se encuentra mucho de esto, pues el sector turístico está creciendo, pero lentamente, en parte porque hay un número limitado de espacio hotelero o camas en hoteles en Cuba hoy en día. Y esto se debe a que el gobierno monitorea muy cuidadosamente la ampliación del sector hotelero. Hay muchas cadenas hoteleras internacionales que están muriéndose por invertir en Cuba, con más camas, más turismo, más mercado para el sector de pequeña escala. Todo eso está siendo limitado por una serie de motivos burocráticos
intereses de los militares, etcétera. O sea que podría hacerse mucho en esa área. También está el tema más amplio de la economía cubana como general, que crea o vaya a crear un entorno de negocios propicio, lo cual entraña una serie de reformas como las que se acaban de señalar acá. Y lo último que quiero mencionar es el aspecto ideológico. El gobierno ha dicho, sí, el sector privado es legítimo e importante, pero todavía está diciendo somos una economía socialista. Y creo que tiene que finalmente aceptar el hecho de que está pasando a ser un modelo más híbrido, una economía más mixta, y que estar en el sector privado es totalmente legítimo, no es o no son ciudadanos de segunda clase, y tiene que estar dispuesto a decir, bueno, empecemos con una empresa de pequeña escala, pero ¿cuál es la meta de cualquier empresa pequeña? Llegar a ser una empresa por lo menos mediana y hasta grande. Esa es la idea. O sea, la acumulación de capital debe poder ser legítima y como los chinos finalmente aceptaron, el ser rico es glorioso. Hay que aceptar eso, hay que escucharlo en La Habana también. Bueno, hay ciertas señales de que la riqueza está creciendo en Cuba en ciertos sectores y que los niveles de desigualdad también están aumentando. Pero hay otro sector en el que el gobierno ha invertido mucho, y es en el puerto de Mariel, en donde ha creado una zona de desarrollo económico especial y ha promulgado una nueva ley de inversión extranjera para que Cuba pueda llegar a niveles internacionales para ser así más competitiva. ¿Puede usted hablar de esa ley de inversión extranjera y está bien encarrilada? Bueno, a principios de este año, Cuba anunció dos nuevas leyes, una para la inversión extranjera total y luego específicamente en esta nueva zona de libre comercio construida básicamente por los brasileños. La ley en sí es razonable desde el punto de vista internacional. Estoy seguro de que los cubanos se remitieron a todas las leyes de los demás países y básicamente refleja esas mismas leyes. Ahí no está el problema, porque hasta ahora la respuesta internacional ha sido pues muy poca. Yo me hubiera imaginado que cuando anunciaron estas nuevas leyes, casi simultáneamente hubieran anunciado ciertas inversiones de gran alcance, pero eso no ha sucedido. Entonces, ¿dónde está el problema? Bueno, en parte por el proceso de aprobación burocrático. Es muy lento. Y esto me lleva nuevamente al problema ideológico. Aunque Raúl y otros han dicho sí, queremos inversión extranjera, pues no está claro que todos en los altos cargos del gobierno cubano realmente quieran una inversión extranjera significativa. O sea que las señales no están claras a través de toda la burocracia. Eso hay que cambiarlo. Luego está el tema del costo, la competitividad. Uno piensa a veces, bueno, uno debe pensar en la competitividad a nivel internacional, pero también a nivel nacional. O sea, cuando uno piensa en los sueldos en Cuba, uno tiene que pensar si uno es competitivo con la República Dominicana, Costa Rica, etcétera. Hay que pensar así también. Y cualquier otra cosa que considere un inversionista extranjero, por ejemplo, la infraestructura, la conexión por Internet, todos esos temas hay que abordarlos. El entorno de negocios, la competitividad y el compromiso ideológico hacia la apertura, todos estos son aspectos que deben abordarse de manera más adecuada para que realmente venga la inversión extranjera y de manera considerable. Antes de pasar a la palabra a Carlos y a Jennifer, ¿usted quiere comentar sobre algunas de estas recomendaciones y observaciones que se han hecho acá? Bueno, hay solo una cosa que quería decir. La nueva ley es como todas las leyes del mundo, pues el problema es en realidad el de la burocracia. La ley es correcta, pero la burocracia es demasiado grande. Al mismo tiempo, en el caso de esta zona especial de desarrollo de Mariel, hoy en día tenemos más de 50 o 60 empresas que están tratando de hacer un negocio ahí, sobre todo en un sector muy importante para Cuba, el de la energía y también el biotecnológico. Y es importante esto e interesante. Y creo que en los próximos meses podemos escuchar o podemos esperar escuchar más noticias acerca de esta zona especial. Y las visitas del presidente Xi de la China y el presidente Putin de Rusia, ¿quiere decir que estos países también harán más inversiones? Bueno, en el caso de la China y Rusia, sí. En el caso de Rusia es importante porque Rusia está redescubriendo a Cuba hoy en día. Y hay compañías especiales, sobre todo en energía, pero no solo en energía, están tratando de hacer nuevos negocios en Cuba. Y todo el mundo sabe que tenemos una relación cultural muy importante con Rusia desde hace ya muchos años. Así que
Creo que tiene sentido el pensar que Cuba está tratando de relanzar esa relación, porque para Cuba es importante, no solo por la deuda que le debe, porque Rusia condonó un 90% de la deuda de Cuba, pero también es importante por las divisas. Pero además, en el caso de la China, más de 30 acuerdos nuevos se firmaron en áreas diferentes, sobre todo en el ámbito de la energía. Y eso es importante para Cuba también. Y para poder reanimar o establecer algunos puertos en Cuba, eso es importante. Entonces China y Rusia son importantes, pero están muy lejos y junto a ustedes está la economía más grande del mundo, Estados Unidos. Así que voy a pedirle a Carlos que nos hable de esto, porque usted ha exhortado a que haya un cambio grande de política en Estados Unidos para que se apoye más el sector privado emergente de Cuba y a los pequeños empresarios. El presidente Obama tomó decisiones muy importantes durante su primer mandato, que sí han dado cabida a un mayor contacto y participación y apoyo directo de cubanos americanos a sus parientes en la isla. Y esto ha tenido un efecto tangible en Cuba. ¿Puede usted darnos ciertas ideas del impacto que cree usted que esto haya tenido, no solo sobre la isla, sino también sobre la opinión pública en la Florida y en la comunidad cubanoamericana? Y de hecho, ¿qué pasos debe tomar ahora el presidente Obama para complementar las decisiones anteriores? Ted, antes de responder a esto, quería resaltar algo que dijo erróneamente el presidente Calderón. Ustedes vieron en el mapa que él cambió el mapa para mostrar México y desplazó a Cuba como centro del universo. No, no. Está totalmente equivocado. Cuba es el centro del universo. Entonces, las medidas adoptadas por el presidente Obama han tenido un impacto positivo enorme sobre Cuba y el más importante es la relación entre las personas, entre las familias. Ha tenido un impacto enorme en cuanto a la reunificación de la nación cubana, que estaba profundamente dividida y sigue estando profundamente dividida por la política, tanto en la isla como en la diáspora. Esas medidas también incluyeron un levantamiento significativo sobre las restricciones relativas a las remesas, lo que permitió que la diáspora, principalmente de los Estados Unidos, aunque no solo en este país, enviara cantidades significativas de dinero a Cuba, una buena parte de lo cual se ha utilizado para el consumo desde antes y ahora también, pero una gran parte también ahora está pasando a una inversión de capital que ha impulsado la inversión que ha ocurrido también en el sector de la pequeña empresa. O sea que esas medidas han tenido un efecto positivo enorme. También ha tenido un efecto político muy grande en los Estados Unidos, porque al aumentar la relación personal y familiar de las familias cubanas de un lado y de otro, esto ha ablandado algunas de las actitudes tan duras que hemos visto históricamente en la diáspora, sobre todo en la zona del sur de la Florida. Y eso ha producido un cambio político y demográfico también en las elecciones en la Florida. El aspecto más importante que está impidiendo este desarrollo o esta evolución sigue siendo la ideología. Usted lo ha dicho, Richard. El gobierno cubano sigue insistiendo en esta ideología de reforma del socialismo que sencillamente no funciona. Y en donde estamos viendo el impacto de esta ideología es, aunque por una parte estamos viendo que las pequeñas empresas sí quieren desarrollarse y vemos a gente increíble que están trabajando en estas empresas pequeñas, pero por otra parte han visto el impacto de este último costo de las reglamentaciones, de los reglamentos. Esto es como un cubo de agua helada que impide el desarrollo de esta pequeña empresa, porque muchos de los productos que no encuentran en Cuba pues los han estado importando de los Estados Unidos y otros lugares de la diáspora. Entonces, es esa naturaleza esquizofrénica de las políticas del gobierno cubano que no dan cabida a que haya una dirección clara ni para los inversionistas, ni para los pequeños empresarios de Cuba, ni para más nadie en cuanto a hacia dónde están yendo y cómo llegar ahí. Es un dame-toma constante, es una falta de claridad constante en cuanto a cómo van a hacerse las cosas. Por ejemplo, como parte de los reglamentos, decidieron
porque lo están haciendo sector por sector, como dijo usted. Entonces decidieron que iban a privatizar los inodoros públicos. Entonces emitieron un grupo de reglamentos de 17 páginas sobre cómo reglamentar los inodoros públicos. Entonces, es esa intención exagerada de regular y de que el Estado se meta en todo. Es eso lo que está arrastrando mucho el crecimiento económico. Así que una vez que haya un cambio, vamos a ver que Cuba va a empezar a arrancar de manera significativa, aunque sea gradualmente. No creo que nadie crea ni quiera que Cuba vaya a hacer un cambio radical o rápido, pero mientras continúe este lastre, va a ser muy difícil ver inversión extranjera significativa o una presión significativa del crecimiento de las pequeñas empresas de Cuba. Yo fui uno de los signatarios junto con Richard y con otros. Le enviamos una carta al presidente Obama pidiéndole que también hiciera una reunión cara a cara, que abriera la economía norteamericana a los pequeños empresarios de Cuba y promover el mayor desarrollo de la sociedad civil de Cuba. No un encuentro, sino que hubiera realmente una política que permitiera que esto fuera más fácil, porque mientras más rápido hagamos estos cambios en Cuba, o mejor dicho, si los cambios no los hacemos bien, pues los duros de Cuba se van a resistir, como los hacen los que están en la Florida. Entonces, el facilitarle la vida a los que quieren que Cuba cambie y facilitar el cambio, creo yo, es el papel principal que debe desempeñar la comunidad internacional y también la política estadounidense hacia Cuba, sobre todo en esta fase 2. Entonces, Jennifer, usted durante muchos años estuvo trabajando no solo en Venezuela, sino también viendo cómo ayudar a los países de la región a adherirse a las normas interamericanas democráticas que ellos han aprobado. Pero el clima actual de la región socava el consenso sobre estas normas. Entonces, ¿qué opinión tiene usted acerca de Cuba dentro de ese contexto? El hecho de que Cuba no sea miembro de la OEA, se suspendió su afiliación hace muchos años, pero en San Pedro Sula se levantó esa provisión, pero Cuba no ha demostrado ningún interés en adoptar las medidas necesarias para volver a acercarse a la OEA y cumplir con los compromisos de la OEA. En abril será la Cumbre de las Américas. Entonces, ¿qué deben hacer Washington y también el resto de la región para que Cuba se acerque más a estas normas hemisféricas al mismo tiempo que cumpla con estas normas como compromisos fidedignos? Bueno, es efectivamente un dilema, pero hay tres enfoques básicos que en general deben contemplar los países para promover los derechos humanos y la democracia. Bueno, un extremo son las sanciones. Una segunda alternativa es tratar de desarrollar capacidades y dotar de poder a la oposición dentro del país para que las políticas del gobierno cambien. Y luego el participar, o sea, dándole incentivos al gobierno y facultando al pueblo mismo a que promueva los cambios que ellos quieren. Un poco lo que justamente estaba diciendo Carlos. Estados Unidos ha intentado las primeras dos políticas desde hace decenios y ha fracasado. Europa recientemente decidió intentar la tercera opción de participación al mismo tiempo que reconoce que hay déficit en materia de derechos humanos, o sea que veremos los resultados de esto. América Latina básicamente no ha hecho nada. Sí ha participado con Cuba y ha trabajado con Cuba, pero no sobre este tema. Entonces, esas son las opciones. Pero el problema, según lo veo yo hoy, es que, bueno, en realidad hay dos problemas. Primero, hablando de los Estados Unidos y segundo, de la OEA. En cuanto a los Estados Unidos, este país no tiene la credibilidad de liderar sobre este tema a nivel del hemisferio. Ese ha sido nuestro problema. El presidente Obama planteó muchas expectativas en Trinidad y Tobago en la cumbre cuando dijo, voy a trabajar con ustedes, voy a hablar con todos, vamos a progresar. Lo que dijo el secretario Insulza hace unos minutos, quiero hacer política con ustedes y no para ustedes. Pero eso no ha sucedido en cuanto a Cuba. Y además, creo que impide que los países de América Latina adopten sus propias medidas,
porque esto nos lleva no solo a la polarización en el hemisferio, sino también el problema ideológico en el hemisferio. O sea, los latinoamericanos no quieren adoptar una posición contra Cuba cuando esto es visto como algo impuesto por los Estados Unidos, aunque convengan en principio con esto de la democracia y la Carta Democrática y estos principios. Ahora bien, el problema de la credibilidad de los Estados Unidos, creo yo, que proviene de la falta de congruencia en su enfoque hacia Cuba. Si estamos hablando de hacer que Cuba se incorpore a la OEA y parte de esto se debe a que hay un deseo de que firme la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues ni Canadá ni Estados Unidos ha ratificado dicha convención, junto con algunos de los países del Caribe. La lista de terroristas patrocinados por los estados, pues Cuba es uno de los 4 países en esa lista. Y si ustedes leen el último informe que se publicó en abril, el informe aplaudió el papel que desempeña Cuba al ayudar no solo con algunos grupos, sino también con la FARC, el proceso de la paz de Colombia. Ambos gobiernos, Cuba y Colombia, han dicho que Cuba realmente ayudó mucho. Entonces, la única queja que veo yo en ese informe es que sí, Cuba todavía está alojando a algunos fugitivos de la justicia norteamericana hace mucho tiempo. Pero, como lo señaló Cuba, también Estados Unidos está alojando a un fugitivo de la justicia cubana, Luis Posada, que secuestró un avión cubano, por lo menos según una serie de informes. También en cuanto a la observación electoral internacional, otro punto que forma parte de la Carta Democrática, que exhorta que esto se haga y que Estados Unidos lo exhorta en muchos países, pues Estados Unidos no permite esa observación internacional en este país. Esas son las incongruencias que hacen que sea difícil para Estados Unidos adoptar un papel de vanguardia, ni para que los demás países lo sigan. Entonces, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Puede abordar algunos de estos problemas específicos, sí, y creo que sería muy fácil, por ejemplo, empezando con la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Pero también es preciso reconocer que Cuba no ha demostrado ningún interés en asociarse a la OEA y tampoco en restablecer los vínculos con los Estados Unidos. Se está enfocando en sus propias reformas económicas y en un enfoque o con un enfoque interno. Entonces, creo que si reconocemos el progreso de las libertades económicas y de viaje, que son cruciales, que ha adoptado Cuba y que tienen que ver y que pudieran conducir a una libertad política, ese sería también un primer paso. Sencillamente reconocer el progreso que ya se ha registrado. En segundo lugar, están los incentivos de los que hablábamos hace un momento. Creo que junto con la OEA vendrá un mayor acceso al Banco Interamericano de Desarrollo, otro organismo multilateral que no se mencionó hace unos momentos. Ese también sería un incentivo en ese ámbito. Pero al mismo tiempo creo que si podemos adoptar un mayor enfoque de participación, habrá una mayor posibilidad de no solo participar de la manera en que mencionó Carlos Rodríguez, sino, o sea, entre pueblos y entre personas, sino también se comprometerá una mayor parte del hemisferio, haciendo que se refuercen las relaciones entre fronteras para que se hagan cumplir las normas en todo el hemisferio, no solo a nivel de Cuba. O sea, que todos los países digan que van a tenerse esas normas. Entonces, insto al presidente Obama que vaya a Panamá, que vaya a la cumbre, que participe en esa conversación. Inicialmente, en las primeras cumbres sí se ha establecido la condición de democracia. Y ahora tiene que haber un espacio para un debate hemisférico sobre una serie de temas. Y creo que ahora estamos en condiciones de asegurarnos de que Estados Unidos y Canadá, por una parte, que todavía están preconizando la condición previa de asociarse a la cumbre, mientras que el resto de América Latina está del otro lado. Así que no creo que Cuba vaya a estar excluido de la próxima cumbre. Más bien, creo que se presentará una oportunidad de iniciar un proceso de participación y que hay que aprovechar esa oportunidad. Así que recomiendo que el presidente Obama vaya y que aproveche los últimos 2 años de su mandato para producir un cambio en una política anacrónica que participe y que restablezca la credibilidad de los Estados Unidos en cuanto a liderar en materia de derechos humanos y de democracia, y que
acerque también al resto de América Latina para que defienda aún más las normas democráticas en el hemisferio. Este es un tema importante sobre el cual quizás quieran comentar otros, pero quiero agregar que no se olviden que además de tener el bloqueo más integral de cualquier país, el de los Estados Unidos contra Cuba, esto ha sido codificado por el Congreso, que también está ofreciendo unos $20 millones por año en asistencia para la democracia, que ha llevado a los Estados Unidos a una serie de situaciones difíciles. Tenemos a un ciudadano estadounidense, Alan Gross, que está en la cárcel en Cuba, que se ha convertido en el obstáculo a un diálogo y cooperación entre Cuba y Estados Unidos. Pero además hemos visto y escuchado informes acerca de esfuerzos de Twitter falsificados, el enviar a latinoamericanos a la isla para supuestamente inculcar algún tipo de posición, aunque supuestamente es bajo proyectos de salud pública. O sea, hay otros proyectos como este tipo. Y me pregunto si Estados Unidos no debe de alguna manera sencillamente suspender ese tipo de actividades hasta que podamos comenzar con ese proceso de participación del que estamos hablando. ¿Qué opinan ustedes? Está hablando de gastar esos $20 millones autorizados por el Congreso y el Poder Ejecutivo dice que tienen que gastarse, pues los europeos tienen programas de asistencia extranjera normales y regulares en Cuba que han tenido bastante éxito. El PNUD también tiene programas, Oxfam también. Y estos son los tipos de programas que normalmente lleva a cabo Estados Unidos a nivel mundial. Apoyamos empresas de pequeña escala, también el desarrollo sostenible. Trabajamos con los países sobre cuestiones sociales que tienen que ver con la planificación familiar, VIH-Sida, cuestiones de género. Son temas respecto a los cuales otros donantes pues trabajan con Cuba. No es fácil, pero lo hacen. Y Estados Unidos podría también ofrecer trabajar en estos ámbitos a través de modalidades, como lo hacemos con otros países, de modalidades que permitan construir los elementos fundamentales de una sociedad civil y de un sector no estatal. Así que todos estos programas que acabo de mencionar también podrían justificarse como programas que sientan las bases para una sociedad más abierta en Cuba. O sea, que atenderían las metas fijadas en la legislación del Congreso, pero de una manera que sería de menor confrontación y más eficaz. Yo la viví en carne propia. Ustedes me disculpan la anécdota. En 1996, cuando comenzaron las primeras transformaciones desde 1990, una de las ideas básicas que tenía Fidel Castro en ese momento, nuestro presidente, era desarrollar un sector no estatal en nuestra economía, un sector de pequeños empresarios. Por razones de estar trabajando en el Centro de Estudio de la Economía Cubana, a mí me tocó desarrollar, a mí y a mi centro, un proyecto de desarrollo y de capacitación de pequeños empresarios, con seminarios, con programas de la Unión Europea. Casualmente, 6 meses después, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Cuba declaró que los Estados Unidos utilizarían a los pequeños empresarios para derrocar el gobierno de Fidel Castro. ¿Ustedes se han imaginado alguna vez algún presidente en el mundo, el más democrático del mundo, que admita que alguien use un proyecto que él mismo ha lanzado para derrocarlo? Creo que es muy difícil. Eso ocurrió. Demoramos 20 años para relanzar el sector del cuentapropismo en Cuba. Digo esto porque hay que entender la lógica del gobierno norteamericano, pero hay que entender la lógica del gobierno cubano y del pueblo de Cuba, que lleva 50 años enfrentándose a la primera potencia del mundo a solo 90 millas y que le ha incurrido en costos enormes realmente. Solo en términos de multas, a pesar de que el gobierno Obama ha desarrollado, sin embargo, las relaciones people to people, pero en términos de multas a empresas extranjeras que comercian con Cuba, este gobierno de Obama ha puesto más de 2.000 millones en multas. Y créanme que desde el mundo de los negocios, el sinsabor de las empresas
cuando oyen una nueva noticia de una nueva empresa multada es terrible. En mi vida de consultor, además, lo he tenido que vivir, de empresas que tienen que armar cuentas en 7 bancos del mundo para poder hacer un negocio con Cuba. Un negocio con Cuba. Entonces, evidentemente, ahí hay costos muy altos de transacción, que también Cuba está pagando sistemáticamente. Y eso, querámoslo o no, tiene un impacto también negativo en cualquier intento de transformación que se quiera hacer del país. No hay otra manera de poder entenderlo y de poder hacerlo, porque querámoslo o no, los cubanos que vivimos en Cuba, cada vez que pensamos en una medida, siempre pensamos en qué va a hacer el gobierno norteamericano en contra de la medida que estamos haciendo. Y hoy por hoy que se han lanzado más de 200 medidas en Cuba para abrir la economía, para dar más espacio, para dar más oportunidad, con todas las contradicciones que podamos tener, incluso en Cuba, por nuestra cultura política e ideológica, sin lugar a duda, una de las grandes presiones que sigue teniendo nuestro país para transformarse es yo diría, comportamiento tan poco racional del gobierno norteamericano hacia lo que está ocurriendo en Cuba. Siempre nos preguntamos, ¿por qué en Cuba y no a China? No sé. ¿Por qué? Si al fin y al cabo no significamos nada. Estamos en el centro del universo, eso es verdad. Pero somos un centro tan pequeñito que apenas si se nos ve. No somos 2 horas de comercio de Estados Unidos con el mundo. No lo somos. Ustedes ponen la cifra y lo verán, no somos 2 horas de comercio de Estados Unidos con el mundo. No, Cuba no es una amenaza geopolítica para nadie en estos momentos. Entonces, realmente, 50 años después, cuesta mucho trabajo entender por qué esa irracionalidad de ese comportamiento. Los cubanos que nacimos bajo bloqueo, bueno, hoy todos somos todos genéticamente bloqueados, o sea, no nos impacta demasiado el asunto, pero en términos reales de la economía sí nos impacta. Está prohibido acercarnos al mayor mercado del mundo. Richard hablaba de las inversiones extranjeras, pero Cuba es un mercado pequeño. Una parte importante del inversionista extranjero viene pensando en poder acceder a mercados más grandes como el mercado norteamericano. Es imposible hacerlo desde Cuba en estos momentos. Imposible. Entonces realmente cuesta un poquitico de trabajo. Lo que se está haciendo en Cuba cuesta un poquito de trabajo por nosotros mismos, lógicamente, pero también por un entorno agresivo, sistemáticamente agresivo, que se ha creado en contra de Cuba. Es una idea. Dije la anécdota para que entendiéramos el asunto, ¿no? Porque... Bueno, Voy a abrir la sesión para preguntas, pero hay una pregunta que creo que va a surgir que quisiera plantear de una vez. Hay otro actor muy importante en la economía cubana y la política que es Venezuela. Yo me pregunto, nada más en cuanto al sector energético, Cuba ha recibido 60% de su petróleo bajo términos altamente subvencionados. Venezuela envía más de 40.000 médicos, capacitadores, maestros a Venezuela en misiones y en otros tipos de intercambio con Venezuela. Es una relación simbiótica, mutuamente dependiente. Entonces, dada la turbulencia actual imperante en Venezuela, ¿cuál es su visión de lo que puede suceder? Bueno, mi visión sobre Cuba, no tanto sobre Venezuela. A ver, la historia de Cuba es la historia de un país que ha dependido siempre de un solo país, no de muchos países. Y esa dependencia unilateral ha sido mala para Cuba. Lo fue con España, lo fue con Estados Unidos, lo fue con la Unión Soviética. Por lo tanto, no tiene por qué repetir de nuevo ese problema con Venezuela. Hoy, evidentemente, la relación con Venezuela es mucho más dependiente por el petróleo. No es muy fácil encontrar otro suministrador de petróleo en las condiciones en que Venezuela suministra petróleo a Cuba. Ese es un problema real. Estamos hablando del 60% del petróleo que Cuba necesita todos los días. Estamos hablando de 100.000 barriles de petróleo. Cuba produce 50.000. Entonces, ahí hay un problema. Lo que sí conozco, porque ha sido muy público en Cuba en los últimos días, es que hay todo un programa desarrollado de mejora de la infraestructura eléctrica en Cuba,
que va desde el cambio de la matriz energética para moverse hacia energías renovables que hay en el país, como es el caso de la producción a partir de la industria azucarera, que se está retomando. Hay muchos intereses de empresas chinas y rusas en ese tema. La utilización de la energía solar, porque la naturaleza nos ha regalado 12 horas de sol, fabuloso, sobre todo en agosto, agradable en estos momentos. Y la utilización de la energía eólica. Eso es lo primero. La primera idea es transformar la matriz, las fuentes primarias de energía. La segunda es mejorar tecnológicamente la que existe para que sea más eficiente. O sea, mejores turbinas de petróleo y de gas que se están instalando ahora, porque hay que seguirlas usando. La tercera es mejorar, además de eso, y modernizar los equipos, no solo industriales, sino domésticos, que se utilizan en Cuba, con una mayor venta de cocinas de inducción, de bombillos LED, y eso puede significar un ahorro también importante para el país. Se está haciendo. Hay un proyecto y un programa que es a 16 años, o sea, desde aquí hasta el 2030. Yo por mi edad quisiera que fuera en vez de hasta el 2030, hasta el 2020, a ver si agarro algo del asunto ese, ¿no? O sea, quisiera que fuera más rápido, pero evidentemente con las restricciones financieras que tiene el país, resulta muy difícil abordar masivamente un programa de transformación tan profundo como eso. Quizás sea posible acordar un poco en algunos temas. Yo siempre pienso que los cubanos, que somos tan contradictorios, vivimos en un país de mucho calor y nos bañamos con agua caliente todos los días, hasta en agosto. Y sin embargo no tenemos suficientes calentadores solares en las casas puestos. Esa es una vía, se van a desarrollar muchos calentadores solares en el país. Hace falta incluso que haya más fábricas de calentadores solares en el país para poder ahorrar por ahí energía. Ese programa se está realizando en estos momentos. Eso es real, está en la mano, está discutido, fue público en la televisión el programa. Y evidentemente hay que buscar mejores tarifas eléctricas. No para castigar a las personas, sino para educarlas a que consuman la electricidad que hace falta. Eso hace mucha falta en Cuba en estos momentos. Bueno, Carlos. I think Wayne is right. Creo que él tiene razón. El problema en Cuba no es el que estén o no conversando sobre lo que sea, es llevarlo a la práctica, ejecutarlo. Y nada se aplica o ejecuta de una forma que sea permanente y que consuma cada vez menos recursos. Entiendo muy bien las inquietudes en cuanto a las fuentes energéticas. Yo vengo del sector energético. Yo entiendo que para el costo el costo fijo de la infraestructura y que se invierta en fuentes renovables es necesario, porque el sol, la verdad, no trabaja de noche y eso significa que necesitamos seguir teniendo fuentes convencionales de energía. ¿De qué forma entonces la economía cubana va a poder costear esto? Entonces tenemos que preguntarnos de qué forma podemos aumentar la productividad de forma diaria, la productividad día a día a nivel individual y entre las empresas también. Y todos los demás factores macroeconómicos vendrán a la postre, pero tenemos que tener o centrarnos sobre la ejecución y la productividad y ganancias en productividad. Y eso significa que el gobierno tiene que aumentar los ritmos de la reforma, profundizar las reformas, empezando con algunos sectores de la economía que el gobierno quiera mantener bajo su égida. Podemos hablar sobre esto, pero para que la creatividad, la gran creatividad del pueblo cubano pueda dar lugar a la riqueza, o sea, que la gente, dejar a la gente a la libre para que pueda generar riqueza, invertir en sus negocios. Esto es lo que sucedió en China. Muchas personas ven el modelo chino y piensan que fue principalmente el producto de las inversiones gubernamentales en la infraestructura o productividad. Pero más importante que eso es
darle rienda suelta a la creatividad de la gente para que la gente haga las inversiones necesarias y soltar la economía. Esto va a requerir una disposición política de parte del gobierno y el pueblo cubano, el gobierno cubano, tienen que aceptar ese hecho, no porque estén siendo empujados por Estados Unidos, sino porque hace falta hacerlo. Tenemos capital humano increíble, creativo en la isla y hay que darle rienda suelta para que pueda crear riqueza, prosperidad y de ahí el gobierno tiene que ver qué es lo que hace en términos impositivos para evitar el resurgimiento de las desigualdades enormes que hemos visto en el pasado. La productividad, sin embargo, es lo fundamental, lo esencial por el que se tiene que pasar para traer los cambios necesarios. Eso es lo que dice Raúl Castro, productividad. Bueno, tengo dos cosas que quisiera añadir a esta conversación. El mejorar la productividad tiene muchísimas facetas que tienen que ver con el entorno empresarial, la calidad de las reglamentaciones, el racionalizar el sector público y también fomentar el sector privado. Tiene una agenda microeconómica, pero quisiera recalcar que esa agenda microeconómica no va a avanzar en absoluto a menos que se defina bien el entorno macroeconómico. Puede haber una ley muy buena sobre inversiones extranjeras. La que tenemos es bastante buena. Eso, sin embargo, no va a traer las inversiones extranjeras porque todo lo que se invierta se grava. Entonces, el dinero invertido por el que quiera invertir, entonces se convierte en pesos. Esto es anticompetitivo, porque los costos a los que se enfrenta el inversor es un costo. O sea, paga salarios al gobierno en una relación 1 a 1 y el gobierno entonces le paga también al obrero, trabajador y recibe finalmente una porción bastante pequeña y no percibe los beneficios de la inversión después de las distorsiones por las tasas cambiarias. Entonces, se atora por más que emitan una ley muy buena. Entonces, es necesario que haya un entorno macroeconómico que se emprendan las reformas macroeconómicas antes que se pueda pasar a mejorar lo microeconómico. Entonces, otro tema muy importante. Juan tiene mucha razón. Tiene que haber cierta forma simétrica en que el gobierno o el mundo internacional trata y aborda al gobierno cubano. Siempre, el país que sea, es importante que cualquier avance económico que un país se proponga hacer no sea condicionada a otro tipo de reforma democrática, por ejemplo. O sea, establecer precondiciones para que se pueda avanzar en lo económico es poco productivo, ese abordaje. Entonces, más bien es al revés. La reforma económica y la transformación económica es lo que puede permitir una apertura democrática. Y Cuba no se le trata de la misma forma que a los demás países se les trata. El embargo es aquel elefante en la sala. Sea que uno tenga una actitud agnóstica, no importa, porque ahí está el elefante. Entonces, lo que se está haciendo, lo peor que hace el embargo es que entre más Cuba quiere cambiarse, más le duele, más se le penaliza. Y por eso es una política no productiva, poco racional y tenemos que darnos un baño de realidad porque eso no va a cambiar. Creo que el pueblo cubano necesitamos resolver nuestros propios problemas a través del diálogo, aprender a hablar los unos con los otros para empezar a sacar adelante las cosas porque el entorno político en Washington es peor de lo que jamás he visto aquí y no creo que esté a punto de cambiar de forma significativa, salvo lo que el presidente pueda hacer ejerciendo su autoridad ejecutiva. El hecho de que se vuelva más difícil no significa que Cuba no puede cambiar. Hay más oportunidades para que Cuba pueda avanzar. El pueblo cubano lo puede hacer, solo que eso requiere de un gran esfuerzo. Entonces, vamos a abrir la sesión
a preguntas y respuestas. Veo que alguien levanta la mano acá. Vamos a llevarle el micrófono y voy a tomar un par de preguntas antes de pasar las respuestas. Identifíquese, por favor, y que sea breve. José Miguel Pulido, muchas gracias. Quisiera hablar un poco sobre el sector energético en Cuba. ¿Cuál es el papel que Rusia y China desempeñan en el sector energético? Sé que usted ha dicho que se están llevando a cabo cambios de infraestructura con tecnología limpia. Quisiera saber de qué forma esos dos países inciden sobre esos cambios y si otros socios internacionales están viendo la posibilidad de también invertir en ese sector. Hay otra pregunta aquí en esa misma fila. Adrián Pine, de la Universidad American. Yo quisiera hablar un poco sobre más allá del 2015-2018, con el final de los Castro en Cuba, y qué es lo que se puede producir después de eso. Andrew Qualley, Sidney Austin, abogado. Yo quisiera enlazar tres puntos técnicos que se han planteado aquí: remesas, política cambiaria y impuestos. Yo creo que las remesas son una fuente importante de microfinanciación. Creo que las remesas entonces han de entrar a una tasa cambiaria poco favorable, 1 a 1. Se supone que esa es la tasa cambiaria y de ahí pierde parte de su valor. Y la política tributaria que usted describe creo que es sumamente importante porque se trata de pequeños pasos que se pueden dar, que pueden redundar un impacto enorme sin causar problemas políticos. Quisiera hablar, o que ustedes hablasen un poco sobre un sistema por el que se pueda grabar el beneficio que resulte de las subvenciones en una tasa cambiaria de 1 a 24, transferirlo a una relación 1 a 1 es algo sumamente complejo que pasa por la implementación de una política tributaria sumamente compleja. ¿De qué forma se puede hacer? Quizás puedan convocar a algunos asesores para hacerlo, para que se pueda convertir en un motor de crecimiento a pequeña escala. En cuanto a la pregunta sobre el sector energético, los cubanos están, hace un par de años, quisieron hacer prospección petrolífera a profundidades en el mar con la asistencia de diferentes países, Brasil, Rusia, y no resultó nada. Una plataforma construida en Asia no resultó porque solo el 10% de estas plataformas no provienen de Estados Unidos. Entonces, ¿de qué forma se pueden establecer esas plataformas en aguas profundas cubanas? Entonces, la verdad es que los pozos que se hicieron no descubrieron nada. Entonces, ahora parece haber interés de parte de los rusos y chineses en inversiones en ese sector. Cuba ha desarrollado una especie de sistema para perforar a 3 o 4 kilómetros mar adentro desde la orilla, onshore. Y creo que las compañías chinas son las que más se interesan en invertir en esa actividad. En cuanto a las empresas rusas, dijeron hace un mes que están interesados en hacer prospección nuevamente, no en las aguas profundas, sino en en aguas cercanas a la playa. Entonces, es la única información que tengo al respecto. No tengo más información al respecto. Quisiera comentar sobre qué es lo que sucede en 2018 cuando el presidente Raúl diga que va a abrir camino para que a nuevos líderes. Tendremos un nuevo presidente. ¿Quién va a ser? Y si nos puede hablar un poco sobre la transición que está en marcha en el partido, en el gobierno, con jóvenes nuevos. Que Raúl
en el 18, como él dijo, ya no sea presidente, sino que es también un problema de generaciones de personas. O sea, hay también en Cuba nuevos líderes más jóvenes que a veces no se ven, pero que trabajan sistemáticamente día a día en las provincias y en los municipios. Y son personas mucho más jóvenes que están trabajando todo el día, durante mucho tiempo, entrenándose en el gobierno, en un nivel de gobierno que es muy difícil, que es el gobierno de los territorios. Siempre sale en los periódicos el líder que está a nivel nacional, pero ese gobierno a nivel de territorio es muy difícil, muy difícil, muy difícil. A veces es muy fácil hablar de una estrategia de desarrollo del país, pero cuando uno tiene que hablar de una estrategia de desarrollo de un territorio, cuesta mucho trabajo, porque esa persona casi siempre está todos los días mirando a sus electores, todos los días, pero se están entrenando en realidad. Yo creo que el 18 marca un hito en Cuba, no solo porque Raúl deje de ser presidente, sino porque si hoy estudiamos y miramos la composición del gobierno de Cuba en relación a hace 5 años, veremos que es totalmente diferente. En puestos clave como ministerios, como directores de agencias importantes y empresas del país, la dirección ha cambiado totalmente. Y es otra dirección con personas mucho más jóvenes. De hecho, uno de los asuntos que desde el gobierno se ha estado intentando hacer es que se ha creado una escuela nacional donde todas estas personas jóvenes están yendo constantemente a recibir cursos para poder entrenarse sistemáticamente en las labores de gobierno, en los temas de economía. Es una necesidad nueva que tiene Cuba. Tiene que ver con ese gran reto demográfico que tiene el país. Hoy Cuba es una población que está caminando hacia la vejez. Y por lo tanto nos vamos extinguiendo. Los cubanos de antes nos vamos extinguiendo definitivamente. Richard, and then Augusto. Okay, well, on the energy issue, I'm a little more skeptical, actually. En cuanto a la cuestión energética, yo me siento un poco más escéptico. Yo habría pensado que dada la dependencia extrema en el sector energético en Cuba, que a lo largo de los últimos años Cuba estaría buscando todo tipo de inversiones y otras fuentes energéticas. Hay empresas muy interesadas en invertir en proyectos energéticos de Europa que no han conseguido la aprobación de la burocracia cubana. China ya tiene algunas inversiones onshore en energía. Esto no sería nada nuevo. Entonces, no me siento convencido que exista la visión en el gobierno cubano para realmente avanzar en algún tipo de proyecto de fuentes renovables o fuentes alternativas, a diferencia de lo que vemos en otros lugares en la cuenca del Caribe, donde sí se está haciendo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la cuestión, sobre preguntas. Hay diferentes tipos de impuestos. En cuanto a las remesas, de dónde viene el dinero, o sea, los 500,000 pequeños emprendedores que existen en Cuba hoy en día. En cuanto a lo que ha dicho Augusto, él dice que no puede suceder nada hasta que no se emprendan las reformas macroeconómicas importantes. Sería tremendo que lo hicieran. Sin embargo, mucho sí efectivamente está cambiando en Cuba a nivel de base. Y los 500,000 pequeños empresarios son un reflejo de eso. ¿De dónde viene el dinero? Remesas de la diáspora. Ese dinero entra en una relación de 1 a 1 en la tasa cambiaria y dinero no sujeto a impuestos. Entonces, es dinero que se puede invertir también economías o al vender un carro, al haber sido diplomático en el exterior, también personas que traen su propio dinero. Entonces, los impuestos, a lo que parece, son muy altos en la pequeña escala, pero no hay un buen sistema de contabilidad. Y la pequeña empresa no informa o subinforma sus ingresos y por eso les va tan bien y con márgenes de lucro bastante altos. El problema en cuanto a los impuestos tiene que ver con el sector extranjero, los inversores extranjeros, que son a los que más se les grava 900% sobre
la mano de obra. Entonces, esto obviamente daña su competitividad. Quisiera hablar un poco sobre el futuro de Cuba y podemos imaginarnos diferentes situaciones. La política estadounidense, desde hace mucho tiempo, se basa en la idea de que vaya a haber un colapso del régimen y una transformación repentina post-Castro hacia una democracia pluralista, que ha sido el enfoque de la política estadounidense. ¿Cuál es la probabilidad de que esto suceda? No sabemos, pero lo que Juan sugiere es lo más probable. O sea, el Partido Comunista institucionalizado con una nueva generación que paulatinamente va entrando en todos los niveles. Y si es así, la política estadounidense está totalmente perdida. No hemos implicarnos con esa política, o más bien partido comunista institucionalizado. Si lo que queremos es un aterrizaje suave a lo largo del tiempo, cuando se hace una apertura económica gradual, esto es lo que va a dar lugar a una sociedad democrática más abierta en términos políticos. Esto es lo que hace la política estadounidense en todas partes del mundo, salvo en nuestra amada Cuba. Yo quisiera decir, una vez más, en mi opinión, es la primera vez que Cuba tiene su propia agenda interna. Sin o con los Estados Unidos. Y yo estoy convencido de que en el futuro vamos a avanzar con esta agenda sin o con los Estados Unidos. Los últimos 50 años aprendimos a vivir sin los Estados Unidos y la nueva generación quizás tenga que aprender a vivir también nuevamente sin los Estados Unidos. El problema es que el mundo ha cambiado. Estados Unidos no es el mismo país que fue hace 50 años, porque el mundo tampoco es el mismo. La globalización nos ha brindado una gran oportunidad para todo el mundo y para Cuba. Y es algo nuevo en esa relación. Claro que para Cuba es sumamente importante normalizar esa relación con los Estados Unidos. Sin embargo, hoy contamos con una agenda y es la primera vez que el gobierno prioriza los problemas internos antepone los problemas internos a los problemas con los Estados Unidos. Y es importante que tengamos conciencia de esto hoy y mañana para poder realmente comprender cuál es el futuro de esa relación. En cuanto a la cuestión tributaria, quisiera dar seguimiento a lo que ha dicho Juan. Creo que él tiene toda razón. Las visitas que he hecho a Cuba me han convencido de que la actitud actual del gobierno es que no vamos a achacar la culpa al embargo. Veamos qué es lo que podemos remediar internamente. Ojalá desaparezca el embargo, pero vamos a parar de echarle la culpa al embargo. Vamos a reparar lo interno. Concuerdo plenamente que mucho sucede a nivel micro. Nada más les quiero advertir para que entiendan que la distorsión es tremenda. Lo que no se capta es más grande de lo que sí se capta. Entonces, solo a manera de ejemplo, el sistema impositivo y de subsidios que se ve empotrado en la tasa de cambio anula las mejoras en capital humano. Tenemos capital humano excelente, médicos, maestros. Un doctor en Cuba, sin embargo, puede hacer 3, 4, 5 veces más, puede ganar 5 veces más en un día como chofer de taxi de lo que gana como médico debido a la tasa de cambio. Entonces hay una gran divergencia entre lo que es el interés individual y el interés social. La sociedad quisiera que los médicos se dedicasen a ser médicos y no a taxistas. Sin embargo, existe un aliciente para que ese médico se convierta en taxista. La sociedad pierde, el doctor pierde, todo el mundo pierde debido a esa gran distorsión. Entonces, consideren todas las pequeñas empresas. Debido al sistema cambiario, las empresas no pueden comprar insumos. Cuando van a Miami, entonces
buscan aquella máquina para su salón de belleza porque no tienen acceso a divisas para importar. Eso significa que el mercado de importaciones es pésimo para el pequeño empresario. Y por detrás de eso tenemos esa tasa cambiaria que es sumamente difícil desmantelarlo y soy insistente en cuanto a eso. Habría que tener un sistema tributario que lo sustituya. Las dos cosas tienen que hacerse al mismo tiempo. Sin embargo, creo que esto no se entiende suficientemente bien en Cuba, porque si no vemos salir de esa pesadilla macro, que es el sistema cambiario, sin colocar en su lugar un sistema impositivo moderno, ahí nos atoramos. Entonces, muchas cosas suceden a nivel micro y bienvenido sea, pero lo que permanece es mucho más abrumador debido a las distorsiones grandes. ¿Por qué un inversor extranjero no puede contratar directamente a un trabajador cubano? Tiene que hacerlo a través de una agencia de colocación de empleo del gobierno, pagarle al gobierno cubano, que a su vez le paga al empleado. ¿Por qué no se puede permitir contratación directa entre la empresa extranjera y los trabajadores cubanos que se animan a trabajar para esas empresas? Entonces tenemos el impuesto más alto sobre la mano de obra en Cuba, porque la tasa que le toca a la agencia de empleo de Cuba, o sea, digamos que recibe $1 y paga una mínima fracción de esto, 5 centavos del dólar al trabajador. Entonces, 95 centavos de cada dólar es lo que recibe el gobierno a manera de impuesto, por decirlo así. Entonces, Richard lo ha dicho, no es que todo recaiga sobre los hombros del Estado. Los que realmente cargan con el peso de las distorsiones del sistema cubano impositivo son los trabajadores, a los que se les grava más que a cualquier otro ciudadano del planeta. Tenemos una última pregunta de parte de Jennifer, luego de Carlos. Le he oído decir al presidente Raúl Castro que él creía que le tocaba a su generación, la primera generación revolucionaria, dar inicio a las reformas y cambios, y de ahí pasaría el bastón a la siguiente generación. Es ahí cuando él instauró los límites a su mandato. Y estoy de acuerdo con esa perspectiva de que el cambio será gradual y las reformas se han emprendido. Sin embargo, algo de lo que poco se ha hablado aquí, salvo un comentario breve de parte de Juan, es que estoy de acuerdo con Juan. Como dije yo, están muy centrados sobre su propia agenda más que preocuparse por los Estados Unidos, que es la impresión que me han dejado en los últimos 4 o 5 años. Sin embargo, hay algo que todavía les es muy importante y a la economía, que no se ha hablado aquí, que son las transacciones, las restricciones sobre transacciones financieras, que son muy importantes, y la cuestión bancaria que usted ha mencionado, Juan. Y esto redunda remite de vuelta a la política estadounidense. Para los que quisieran seguir estrangulando la economía, está bien, pero como nosotros, creo que la mayoría de nosotros hablamos más bien en términos de reanimar la economía, y esto es un cuello de botella, un limitante, y ahí es donde el presidente puede hacer algo por su propia cuenta. La lista de terroristas patrocinadas por el Estado es algo, es una forma, una herramienta que él tiene que impone restricciones sobre las transacciones financieras. Él puede sacar Cuba de esa lista. Ojalá el presidente Obama tome ese paso, restableciendo relaciones diplomáticas con Cuba, abriéndose a la sociedad civil y pequeñas empresas. Ojalá la comunidad internacional empiece a crear un entorno un poco más propicio para que Cuba pueda cambiar, dando asistencia para que se puedan emprender las reformas macroeconómicas difíciles que hacen falta. Y también que los cubanos aprendamos a hablar los unos con los otros. Es muy difícil, hasta en Miami, hablarnos los unos a los otros. Entonces tenemos que hacerlo. Cuba necesita de la diáspora y viceversa. Entonces, con esto, gracias al panel.